Listo, dejen comparto la pantalla un segundo. Ok, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, que bueno, ya era la parte como de los supuestos estadísticos del modelo. Ya habíamos visto pues varias cosas, ¿no? Que si la normalidad. Una cosa que quedó pendiente fue la varianza constante, pero bueno, también vimos eh, el supuesto de normalidad, independencia, varianza constante y pues en general todos los supuestos tradicionales de cualquier modelo, ¿no? Entonces, aquí el supuesto que en realidad no tenemos que verificar como tal es la multicolinealidad porque pues por construcción no hay este tipo de problema. Sin embargo, pues el tipo de prueba que podemos aplicar para ver si la varianza es constante se basa en el principio que les comentaba la clase pasada de que realmente lo que nosotros tenemos sería como, ahí donde lo tengo, aquí abajo, sería como si nosotros tuviéramos asociada a cada una de las combinaciones de valores de las variables categóricas una distribución normal con una media en común. Esta media en común pues viene siendo la que se asocia, por ejemplo, en la ANOVA de un factor a una categoría o a un nivel. Pero en el caso de una ANOVA de más factores, pues justo sería la combinación de los valores de las dos variables. Entonces podemos pensar en términos de la varianza, también considerando pues estas combinaciones de valores y las muestras asociadas, ¿no? Que se supondría son independientes y normales. Entonces la prueba lo que hace, bueno, la manera en que se puede construir una prueba para varianza constante es justo tomar en consideración cada una de estas muestras posibles donde nosotros tenemos ya sea un nivel de una variable, si es que estamos hablando de una sola variable de tipo cualitativo, o las combinaciones de dos variables o más. Por ejemplo, si S y P son dos variables que vamos a tener tipo factor y en la cual S tiene número S minúscula de categorías y P un número P minúsculo. Entonces el total de muestras aleatorias que tenemos son S por P y la idea sería ver si la varianza que nosotros tenemos en cada una de esas SP muestras es la misma. Porque podría ser que la varianza cambiara, ¿no? Dependiendo de la combinación. Justo, la combinación pues vendría siendo como que esta distinta muestra que estamos comparando y de la cual queremos ver si la media pues está comportando similar o no, pero bueno, en el caso de esta prueba que ya tiene que ver con supuestos, pues también queremos ver si la varianza es la misma. Podríamos tener que la varianza fuera diferente para cada combinación y en ese caso sería como que las campanas asociadas a cada muestra pues no necesariamente tienen la misma dispersión. De ahí nosotros pues justo queremos una hipótesis que funcione a través de la hipótesis nula de que la desviación estándar o la varianza es igual asociada a nuestras distintas combinaciones de valores de las variables. En el ejemplo que puse aquí de ANOVA de dos factores serían S por P combinaciones. Queremos ver que esas combinaciones sean todas iguales y que sean iguales pues significaría justo que hay homocedasticidad. Esto lo haríamos pues para el número de tratamientos que estemos aplicando, que pues si es una ANOVA de un factor es literal el número de categorías o tratamientos, y si tenemos dos o más categorías, digo dos o más variables categóricas, sería la combinación de categorías que tendríamos, a la cual pues para ya dar como un caso más general, le voy a llamar R, ¿no? O sea, R es el total de tratamientos que vendrían siendo las combinaciones de valores de las variables. Ahora aquí en este caso, pues entonces tendríamos distintas muestras donde pues vamos a hacer un tipo de prueba que se parece bastante a la que estamos haciendo con nuestra media, ¿no? En nuestra
prueba de una ANOVA de un factor, por ejemplo. Sin embargo, en lugar de trabajarlo en términos del parámetro de centralidad, que es la media, lo estamos trabajando en función del parámetro de dispersión. Y justo lo que se hace es como que adaptar los principios que ya usamos para una ANOVA de un factor, pero ahora para la desviación, ¿no? Y entonces justo vamos a ver si hay una desviación que coincide en las distintas muestras a través de no trabajar con pues nuestro estimador casi tradicional de la media, que es la X barra, sino trabajándolo a través de una manera de ver qué tanto tenemos una desviación o no de los datos en cada muestra. Entonces, justo, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a construir es una desviación que podemos calcular para cada uno de los elementos dentro de cada tratamiento, entendiendo con tratamiento cada combinación de las variables. Y entonces vamos a ver, o vamos a calcular más bien, el valor de la desviación que tenemos para cada uno de los individuos dentro de un tratamiento, que es como la desviación tradicional, ¿no? O sea, qué tanto nosotros tenemos que cada observación se desvía con respecto a la media que tenemos del grupo al que pertenece. Justo esto, ¿no? Esta de aquí vendría siendo nuestra desviación, que la estamos tomando en valor absoluto porque no nos importa el signo. Y vamos a ver con estas D y J algo parecido a lo que nosotros hacíamos con las variables originales, ¿no? O sea, con nuestras variables originales, llamémosle X y J, trabajábamos como que de alguna manera similar a lo que vamos a hacer aquí con las D y J, pero en ese caso con esas X y J, pues la idea era ver si la media coincidía. Aquí vamos a tratar de ver si este valor, o sea, si las D y J van a tener características similares, ¿no? En los elementos que tenemos en cada uno de los distintos tratamientos, o sea, en cada una de las distintas combinaciones. Y para ello, pues vamos a hacer como que lo mismo que utilizamos en el caso típico de una ANOVA de un factor, para calcular, pues, si efectivamente las desviaciones en este caso son iguales o no lo son. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues justo construir una ANOVA de un factor, pero basándose en la desviación en lugar de las y originales. Con estas desviaciones nosotros vamos a calcular las mismas cosas, ¿no? O sea, podemos calcular la desviación que tendríamos para cada observación y también podemos calcular la desviación para cada tratamiento, que sería nuestra, por ejemplo, DI.gorro, ¿no? Que era el valor promedio de la desviación asociada a el tratamiento I. Entonces vamos a usar exactamente las mismas fórmulas que usábamos para una ANOVA de un factor, pero ahora lo vamos a estar trabajando con las Ds y Js. ¿Qué hacíamos en una ANOVA de un factor? Bueno, pues construíamos justo nuestra variable que pues es la variable que vamos a estar comparando con cada observación, que vendrían siendo en este caso particular nuestras Ds y Js. Y la comparación es con respecto al promedio, ¿no? O sea, ahí podríamos tener la variación total, que es la suma de las Ds y Js menos el valor de la media global, que sería el de punto barra al cuadrado, pero también podemos generar una variación dentro de cada tratamiento, que es esta que estamos dando aquí. Justo esta desviación la habíamos dado como una fórmula que dependía de las Ys, y aquí va a estar dependiendo de las Ds. Esto lo que se está diciendo es que tanto la desviación promedio de un tratamiento se está alejando de la desviación global promedio. De alguna manera, pues nos estamos dando cuenta si hay diferencia entre los tratamientos en términos de la media, ¿no? De la media del tratamiento con respecto a la global. Y también podríamos calcular, como lo hicimos justo en una ANOVA de un factor, nuestra parte de nuestra suma residual, que vendría siendo la desviación que tenemos dentro de cada tratamiento. ¿Qué tanto cada observación se está separando del valor de la media de ese tratamiento estudiado? Y esto lo repetimos para cada tratamiento. Justo lo que habíamos visto en la ANOVA de un factor es que realmente lo que nosotros estamos calculando es, a través del estadístico F, un cociente de la variación que tenemos dentro del tratamiento, perdón, entre tratamientos, de la variación que tenemos dentro de tratamientos.
o sea, entre la desviación que tendríamos dentro del tratamiento. Aquí es lo mismo, pero en función de la desviación. Y bueno, en realidad el estadístico F se construye dividiendo entre los grados de libertad, que al igual que en una ANOVA de un factor, vendría siendo el número de tratamientos menos 1 para el cuadrado medio de tratamientos, y el total de observaciones que tenemos menos el total de distintas categorías que estamos nosotros estudiando, que en este caso serían las R's. Y entonces podemos aplicar una prueba F tradicional, solamente que pues trabajándolo en función de las D's. Entonces, bueno, nuestras definiciones de quién es D punto barra y quién es D punto barra, pues son las mismas que antes teníamos. La única diferencia, pues es que ahora estamos hablando de la desviación y estamos viendo que tanto la desviación se va alejando, pues, de las desviaciones que tenemos, ya sea internamente o entre tratamientos. Y entonces, pues nuestra hipótesis nula se rechazará, como en el caso de una ANOVA de un factor, cuando este valor es grande. Y bueno, ya cuando quieres ver grande respecto a quién, pues es donde nos íbamos a la distribución F, ¿no? Que justo tienes una distribución F con R menos 1 grado en el numerador y N punto menos R en el denominador. Y entonces, pues podemos saber ya a través de este cuantil si el valor del estadístico pues está arriba o está o no está arriba, ¿no? O sea, que digamos que se rechaza cuando está arriba o no se rechaza cuando es menor o igual. Entonces, aquí pues nosotros podríamos tratar de justo aplicar nuestra pruebita para ver si se cumple el supuesto. Y bueno, si nosotros tenemos falla en este supuesto de la varianza constante, lo único que podríamos hacer, porque no hay como otra posibilidad pensando en que todas las variables son cualitativas, lo único que podríamos hacer es pues transformar a la y, ¿no? Por ejemplo, aplicar alguna de las transformaciones que vimos, ¿no? Podría ser la de Box-Cox o cualquiera de ese estilo, para que pues la varianza fuera más constante y que hubiera homoelasticidad. Entonces, esto es en cuanto al supuesto de varianza constante, ¿no? Entonces, el supuesto de varianza constante, pues lo estamos tomando como este segundo supuesto, que decíamos que se puede ver gráficamente, como ya lo vimos la vez pasada a través del software, pero pues también lo podemos ver formalmente a través de esta prueba, que ya en el caso de los distintos datos que hemos estado analizando, pues también lo podemos aplicar. Entonces, me voy a ir a los dos ejemplos. En el caso de la ANOVA de un factor, recordemos que lo que teníamos era como una variable cuantitativa que se relacionaba con la variación de un indicador, ¿no? De que tanto, o sea, más bien, el indicador es de la variación que tenemos económica, ¿no? Dentro de cada localidad, que vienen siendo las observaciones. Y tendríamos nuestros tratamientos que estarían dados por los distintos tipos de actividades económicas, ¿no? Entonces, bueno, justo habíamos visto la vez pasada el gráfico, donde más o menos podíamos tratar de ver normalidad, varianza constante y todas las cosas que hemos estado platicando. Pero bueno, en este caso, pues la varianza constante la estaríamos viendo a través de un procedimiento, pues más como de tipo, aproximado, ¿no? O sea, no es como tal una hipótesis formal. Entonces, justo la idea de pues, hacer esto que estamos viendo hoy, pues es que podamos aplicar algo que sea más formal. Entonces, bueno, justo nuestro diagrama nos va a mostrar por un lado los valores correspondientes al valor estimado bajo el modelo contra los residuos, que los residuos pues, pueden ser los estandarizados o los estudiantizados, y de ahí nosotros pues hablábamos de que la varianza no es tan constante porque la estructura que se va formando pues más o menos va pareciendo de tipo triangular, ¿no? Como tipo cono. Entonces, bueno, eso era pero más como de tipo visual. Cuando ya nosotros lo queremos examinar como con más detalle, pues tendríamos que empezar a ver si se cumple o no la hipótesis que estábamos diciendo, que eso es a través de la prueba de Leven.
Entonces la prueba del event toma como hipótesis nula que las desviaciones coinciden contra la alternativa de que no. Entonces aplicamos la prueba del event y vamos a ver cómo la salida, pues de hecho es muy parecido a lo que ahorita estábamos platicando. Tenemos que dar la variable respuesta y además de la variable respuesta, pues damos nuestra variable explicativa. Los grados de libertad justo tienen que ver con el número de, como en una ANOVA de un factor, con el número de distintas categorías que estamos comparando. ¿No? Recordemos que aquí en este caso son 5 las que estamos comparando, pero pues en los grados de libertad pues es ese número de categorías menos 1. Por eso tenemos 4. Y el 4318 viene del número de observaciones menos el número de parámetros, ahí sí contando el término constante. Entonces sería 4323 observaciones menos 5. Y de aquí se construye nuestro estadístico F, como lo vimos en esta parte como más teórica. Y a partir de ahí lo comparamos contra el cuantil o a través del p-valor. En este caso el p-valor está abajo de 0.05 y desde el punto de vista de la prueba nos diría que hay que rechazar la hipótesis nula. O sea, que rechazaríamos el hecho de que la desviación coincide en cada uno de los distintos tratamientos, que en este caso pues vendrían siendo los 5 tratamientos distintos que utilizamos. Entonces, esto sería para la parte de nuestra varianza constante, en el caso de ANOVA de un factor. En el caso de la ANOVA de dos factores, bueno, pues es lo mismo. Podemos aplicar nuestra prueba del event. Aquí en el ejemplo que estábamos viendo de la ANOVA de dos factores, teníamos el tiempo de inmersión y la temperatura, que en realidad pues teníamos en el caso de temperatura 3 posibilidades y en el caso de tiempo de inmersión teníamos 2 posibilidades. Entonces aquí desde ese punto de vista sería como si fueran 6 tratamientos, ¿no? 2 por 3. Y eso lo vamos a reflejar al momento que hacemos nuestra prueba. Si aplicamos la prueba del event, justo aquí lo que vamos a ver es que en este caso particular los grados de libertad vienen siendo 5 porque es el número de tratamientos que tomamos menos 1. Como estamos tomando 6 tratamientos, que vendrían siendo las 6 combinaciones, pues aquí tenemos 5. Y el 12 viene del número de observaciones, que justo son 18, que le restamos el número de distintos variables que tendríamos, variables como que representando una especie de combinación, porque estamos pensando en tiempo de inmersión y temperatura, y que serían pues justo 6, ¿no? Los valores que tenemos, y entonces tenemos el valor 12. En este caso sí me estaría diciendo que el F es de 0.93 y que el p-valor está por arriba de 0.05, ¿no? Entonces este sería el nivel más bajo en que rechazo la hipótesis, y entonces en este ejemplo particular me diría que pues como tenemos el valor del alfa por debajo del p-valor, pues no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto la varianza es constante. O sea, en palabras más como que acordes a la prueba, estaríamos diciendo que la varianza es la misma en los distintos grupos, ¿no? Que estamos tomando. Entonces, bueno, aquí nos lleva a aceptar el supuesto. En el caso de la prueba del event, como se hace en R, incluso nos da chance de que al momento que hagamos el cálculo de la prueba del event, se decida contra qué tipo de parámetro de centralidad vamos a hacer la comparación, ¿no? Para ver esto de la desviación. Porque lo podríamos hacer con respecto a la mediana o lo podríamos hacer, por ejemplo, con respecto a la media. Entonces, el default es con respecto a la media, entonces lo podemos trabajar también con respecto, perdón, el default es con respecto a la mediana, entonces lo podemos trabajar también con respecto a la media, y bueno, podríamos tener alguna diferencia, ¿no? Pero bueno, en general, si las cosas no se comportan tan diferentes en el sentido de la presencia de outliers, pues los valores que estamos obteniendo pues no llegarían a cambiar tanto, ¿no? Pero pues en este caso también tendríamos que nuestra hipótesis, que es de que la desviación estándar coincide en todos los grupos, pues no se está rechazando.
De hecho, pues regresando a este problema de la ANOVA de dos factores, era un caso donde íbamos viendo que todo se comportaba más o menos bien. La distribución sí se parecía más a la normal. Teníamos en este ejemplo, pues como lo estoy viendo ahorita, la posibilidad de que la varianza se considere constante. Y en general, pues los supuestos se están como que sosteniendo mejor. Eso quiere decir que el resultado que estamos obteniendo pues es como más fiable, ¿no? Entonces eso es importante, pues como en cualquier modelito que hagamos, ¿no? Y bueno, solamente para cerrar esto de los supuestos que yo ya les había dicho, la parte de multicolinealidad, pues por construcción no se va a tener ese problema porque justo se generaron las variables dummies para que no estuvieran correlacionadas entre ellas, ¿no? Eliminando pues una categoría que fuera la de, la de tipo referencia. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues por construcción no debería de haber multicolinealidad. Sin embargo, lo que sí podría pasar es que tus observaciones, bueno, no tus observaciones, tus variables como tal, la variable, por ejemplo, de tipo, ay, se me fue el nombre, el tipo de sector económico, eh, esa variable es una variable cualitativa. Supongamos que en ese modelo yo le hubiera introducido otra variable, ¿no? Que fuera algo que tuviera que ver, no sé, con estado civil. Entonces, ahí, por construcción internamente en cada una de las variables, pues no hay una relación lineal de las variables dummies. Sin embargo, ya como una variable digamos, en una consideración como un todo, por ejemplo, estado civil, contra el valor que corresponde a el sector económico, sí podrían relacionarse entre ellas, ¿no? O sea, entre ellas sí podríamos tener que hay una asociación fuerte, ¿no? Importante, que nos hablaría de que estas variables son muy parecidas, ¿no? O sea, como que estas variables igual nos pueden estar midiendo lo mismo. Sin embargo, ya cuando nosotros queremos hacer algo de esto, de este tipo, o sea, que ya es ver si las variables cualitativas están asociadas entre ellas, pues entonces no podemos estar utilizando las medidas de asociación tradicionales que conocemos de estadística, como un coeficiente de correlación de Pearson. Ahí tendríamos que usar medidas de asociación apropiadas para variables de tipo cualitativo categórico, que sí existen, ¿no? Existen muchas medidas de asociación que se basan, por ejemplo, en lo que en no paramétrica quizá algunos de ustedes pues, ya conocen, que son todas estas pruebas de tipo G cuadrado, ¿no? Entonces las pruebas de tipo G cuadrado te generan tu estadístico G cuadrado y hay medidas de asociación que se basan en ese estadístico. Entonces, para ver multicolinealidad en términos de toda la variable como un todo, no como sus componentes, podemos usar este tipo de medidas. Y finalmente la independencia, bueno, otra vez podríamos tener violación de independencia, pero sobre todo, pues, con las razones que ya hemos platicado, ¿no? O sea, que por ejemplo los datos tengan que ver con que tenemos observaciones que están muy relacionadas entre ellas porque pertenecen a un mismo grupo, ¿no? De individuos, por ejemplo, una misma familia o una misma camada, ¿no? En el caso de algún animal. Entonces, este tipo de cosas, pues también las podemos considerar dentro del modelo, ¿no? O podría ser una alternativa. Entonces, bueno, digamos que las ANOVAs de 1, 2 o el número de factores que sea, pues es efectivamente un tipo de modelo de regresión con ligeros cambios que tienen que ver con la estructura, ¿no? De cómo se están comportando nuestras variables y que generan las variables dummies. Y bueno, o sea, digamos que en términos de estos modelos que tenemos con variables categóricas, pues esta sería como esa parte, pero lo último que podemos como que ya generalizar en términos de un modelo lineal es cuando nosotros ya vamos a incluir variables pues explicativas no solamente de tipo cuantitativo, o sea, que todas sean cuantitativas o que todas sean cualitativas, sino que podemos tener una mezcla entre variables cuantitativas y cualitativas.
Realmente lo que se hace es muy parecido a lo que hemos visto. O sea, las variables cuantitativas, pues eso no hay problema, ¿no? Las manejamos como tal. Pero en las variables cualitativas, pues, lo que tenemos que hacer es lo que ya vimos, todos estos esquemas que ya vimos de construir las variables dummies. Y bueno, desde el punto de vista de los modelos, se les da el nombre de factores, como lo hemos estado llamando, a las variables de tipo cualitativo que se estudian dentro del modelo, y a las que son de tipo cuantitativo se les llama covariables. Y bueno, podemos tener modelos combinando covariables junto con factores, ¿no? Que sería pues la generalización. En el caso de estos análisis, pues entonces generamos las variables dummies y pues ya teniendo eso, ya podemos hacer el ajuste del modelo, ¿no? O sea, al final es un modelo de regresión en el cual se están introduciendo esas variables. Desde el punto de vista ya del nombre que se le da a veces, sobre todo en el contexto de esto de diseño experimental, es como ANCOVA, ¿no? En lugar de ANOVA se les llama ANCOVA, igual a la tabla asociada a esos análisis. Justo pues tiene que ver con lo que acabamos de comentar, ¿no? Que cuando nosotros tenemos estas variables cuantitativas, pues se les llama covariables y entonces pues se incluyen dentro del modelo y pues el nombre se modifica. Y bueno, ahora en este caso, pues nosotros podemos hacer una descomposición igual de nuestra suma explicada que tendríamos en distintas sumas explicadas que podrían corresponder pues para primero para variables categóricas y luego también para variables cuantitativas. Entonces, cuando se trata de variables categóricas, pues la idea es más o menos como lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, en variables categóricas, si construyes una tabla nova, bueno, en este caso ANCOVA, pues lo que se va a tener es que el renglón de la variable categórica pues representa que todas las variables dummies que están como que representando en su conjunto a la variable, pues son en conjunto con parámetros que valen 0. Son en su conjunto con valores de parámetros que valen 0. Entonces, eso serían las variables categóricas. Y en las otras, en las que son cuantitativas, pues simplemente es la variable como tal, ¿no? Entonces, en términos de grados de libertad, pues en las variables categóricas lo que va a pasar es que vamos a tener los grados de libertad que dependen del número de categorías, como lo hemos visto en todas las tablitas. Y en el caso de las variables que son cuantitativas, pues vamos a tener un grado de libertad porque vendrá siendo una variable por separado cada vez. Y todo lo que ya aplicamos, pues se puede hacer otra vez, ¿no? O sea, podemos usar pruebas test para ver cada una de las variables dummies, si son significativas. Obviamente también para ver si las variables cuantitativas son significativas. Y también podemos construir interacciones. La manera de construir interacciones pues, es la misma que hemos estado viendo. Si quieres una interacción entre dos variables cuantitativas, pues las multiplicas, ¿no? Entre cualitativas, pues era más o menos lo mismo. Multiplicabas las variables dummies. Entonces, aquí, pues lo único que podría ser como nuevo sería una interacción entre variable cuantitativa y variable cualitativa. Pero, o sea, justo es esta misma idea, ¿no? Si queremos una interacción entre una variable cuantitativa y una cualitativa, pues vamos haciendo el producto de la variable cuantitativa con los distintos, las distintas variables dummies, ¿no? Que representan a la variable cualitativa. Y entonces generamos nuestra interacción, ¿no? Entre una variable cuantitativa y una cualitativa y pues que tendría obviamente sus grados de libertad asociados que van a depender del número de distintas categorías, ¿no? Que nosotros tengamos en la variable. Y bueno, entonces todo esto se generaliza. Ahora, en este caso, las comparaciones múltiples pues no son tan comunes porque la comparación múltiple la aplicábamos más en estas variables que son de tipo cualitativo, aunque sí se hacen, ¿no? O sea, al final lo que nosotros podemos calcular es cuál es el valor de la media que nosotros tenemos bajo el modelo en distintos niveles de la variable cualitativa y comparar qué tanto se están separando las medias, ¿no? En los distintos valores que estamos nosotros construyendo. Entonces sí se puede, o sea, hacer comparaciones múltiples en las cuales, pues ya que veamos que una variable cualitativa es significativa, podríamos ver
entre cuáles parejas de valores de la variable se están dando diferencias, ¿no? Nuevamente podemos aplicar la prueba de Leven, la de igualdad de varianzas, y todos estos gráficos que ya hemos platicado para ver si la varianza es constante y para ir verificando los supuestos. Entonces, no hay diferencia, por ejemplo, en términos del supuesto de normalidad. Otra vez nos vamos sobre los residuos, que otra vez podemos calcular el estudiantizado interno, el estandarizado. Entonces, hacer el gráfico entre el valor predicho y estos valores para ver la varianza constante. Podemos también usar los residuos para ver la normalidad. O sea, como que todo lo demás se puede verificar. Y nuevamente, pues tendríamos que verificar si hay multicolinealidad. Ahora aquí, otra vez por construcción, las variables unis que representan una variable categórica, pues no van a ser, o sea, o no pueden tener más bien una relación lineal, pero sí puede haber una relación entre cada una de las variables, como un todo, ¿no? Las variables cualitativas entre variables cualitativas y las variables cualitativas con las variables cuantitativas. Eso es como algo quizá más diferente, ¿no? Porque necesitamos medidas de asociación que sean adecuadas de acuerdo al tipo de la variable. O sea, hay medidas de asociación entre variables cuantitativas, nuestra correlación de Pearson o nuestra correlación de Spearman que se ve en no paramétrica. Tenemos también medidas de asociación para variables ordinales. Hay, por ejemplo, la de Spearman todavía podría aplicar, pero bueno, existen otro tipo de medidas, como la gamma, entre otras, que podemos construir para variables ordinales. Existen medidas de asociación entre variables ordinales y cuantitativas, eh, justo, ¿no? O sea, ahí lo que van a hacer esas medidas es que más o menos en términos de la variable ordinal, tratan de pensar como que una variable que es de tipo cuantitativo, que tiene una distribución gaussiana que está por detrás de esa variable, ¿no? Y entonces se construyen correlaciones que, pues, partiendo de ese supuesto o de esa idea, nos permiten ver si estas variables están asociadas. Y también existe una medida, que es la medida eta, para ver si existe una asociación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa categórica, que no es más que las cosas que ya hemos visto de ANOVA de un factor, pero bueno, se llevó a eso a una medida de asociación particular. Entonces, bueno, o sea, al final, más o menos como que vamos a repetir todos los procesos que ya fuimos viendo, solamente pues como que adaptando un poco a lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner así un ejemplo, nada más general para que vean más o menos cómo se hace eso. O sea, sencillamente lo que tenemos que hacer es como que, pues, incluir este tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a tomar un conjunto de datos donde vamos a tener tanto variables cuantitativas como cualitativas, que de hecho está ligada otra vez con cosas relacionadas con el análisis de la ANOVA de un factor. O sea, se utiliza otra vez la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y tenemos un análisis donde, si mal no recuerdo, pues todas las variables son cuantitativas, excepto una, que esa variable va a ser cualitativa. Y donde justo vamos a tomar como variable respuesta el grado de diversificación que tenemos económico en cada una de las distintas localidades. Ahora aquí estamos incluyendo otras variables que van a ser cuantitativas y que nos van a representar, bueno, entre varias cosas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, esta atracción a localidades urbanas en escala logarítmica, que vendría siendo una variable cuantitativa, relación entre hombres y mujeres, que es una variable cuantitativa, tenemos la población de 15 y más años analfabeta, que igual cuantitativa, el promedio de hijos nacidos vivos. O sea, como que tenemos variables que son como que de tipo sociodemográficas y que te hablan de aspectos de migración, de aspectos también de natalidad. Aquí, por ejemplo, en el caso de ocupantes por cuarto, pues, te habla de hacinamiento. En fin, ¿no? O sea, tenemos varias variables que justo se están utilizando como variables de tipo cuantitativos,
Pero esta variable, que es esta de tamaño de localidad, esa sí es cualitativa, ¿no? Porque es un factor con 7 niveles. Esta es la única variable cualitativa que se va a tomar. Entonces vamos a definir pues justo nuestra variable, que es la única cualitativa que tenemos, como un factor para que se generen las variables dummies, como es tradicional. Y de aquí pues nosotros lo que vamos a hacer pues es justo, ¿no? Aplicar el análisis. Como les decía, lo único que tenemos que hacer es aplicar LM, ¿no? Aquí sí ya no se utiliza A o B o alguno de los comandos que estuvimos viendo, porque ya más bien lo tenemos que ver como un modelo de tipo LM, incluyendo en el caso de la única variable categórica, que pues ya es un factor, ¿no? Si no lo hubieran hecho desde aquí, pues acá tendríamos que ponerle factor y luego entre paréntesis pues el nombre, ¿no? Pero básicamente pues es introducir esas variables y ver cómo están afectando la respuesta. Entonces, bueno, en el caso de nuestra variable de tamaño de localidad, estamos dando de forma explícita a través del comando levels cuántas categorías tiene, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Según el número de categorías, que en este caso son 7, tenemos que construir nuestras variables dummies, que en este ejemplo serían 6, y de ahí procede a hacerse el ajuste del modelo. Una vez teniendo eso, pues podemos generar nuestro summary. Nuestro summary de manera, digamos, inmediata, lo que te va a ir dando son las pruebas que nosotros ya conocemos, ¿no? Para cada variable dummy te va construyendo tu prueba T, ¿no? Que aquí se toma como referencia al tamaño de localidad inferior y podríamos ir viendo cómo tamaños de localidad más elevados, en particular 3 y 4, pues tienen estos valores que van a ser significativos. Sin embargo, los otros tamaños de localidad con respecto al tamaño original no tienen diferencias significativas, ¿no? Y nos estaría hablando, de acuerdo al signo, que hay un ligero incremento a medida que aumenta el tamaño de la localidad, ¿no? Entonces, justo hay más diversificación económica a más grande localidad. Y en el caso del tamaño más grande, pues ahí sí también tenemos ese signo positivo. Ah, no es cierto. Esto es para el logaritmo de la atracción. La atracción urbana, pues también tiene un signo positivo y es significativo. La interpretación de estos, pues se hace en función de la categoría de referencia, que es el tamaño de localidad más bajo. En el caso del logaritmo de la atracción, pues es como siempre cuando tenemos variables cuantitativas, que tendríamos que, pues al incrementar en una unidad logaritmo de TI, se incrementa, o el valor esperado de nuestra respuesta se incrementa en 1.57 e a la menos 2 unidades, ¿no? Y así podemos ir viendo para cada una de las distintas variables, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos las relaciones van a ser, digamos, hacia un aspecto positivo. Por ejemplo, en el analfabetismo, a mayor analfabetismo se supone que hay más diversificación. A más hijos nacidos vivos, pues hay menor diversificación, que a lo mejor aquí te hablaría de lugares menos urbanos. Y bueno, así, ¿no? O sea, podemos ir viendo cada variable e interpretarla. Desde el punto de vista del modelo, pues también podemos aplicar el comando ANOVA. Y el comando ANOVA como tal, pues lo que hace es generarnos nuestra tabla ANOVA de la descomposición como lo vimos, ¿no? O sea, nos estaría dando justo, ¿no? O sea, para cada una de las variables que introducimos, en el orden en el que lo introducimos, nos están dando nuestras pruebas que ya hemos visto cómo se ven en función de cómo vamos condicionando a las cosas que tenemos al principio, bueno, aquí en este caso al final, y que justo nos van diciendo cuáles de las distintas variables, ya como variable completa, son significativas. O sea, por ejemplo, el tamaño de localidad, ¿no? Estamos dándonos cuenta que como variable completa es significativa, tomando en consideración que las otras variables ya están incluidas. O sea, digamos, controlando por las demás variables, el tamaño de localidad es una variable que es significativa. Y así podemos ir viendo para cada una de las otras variables, ¿no? Que en este caso el número de grados de libertad es 1, porque pues tenemos solamente un parámetro, ¿no? Son variables cuantitativas como tal, y entonces pues no tenemos más parámetros. Y de ahí pues podemos observar que hay un par de variables que no fueron significativas. Por supuesto que esto otra vez el orden es importante, ¿no? Entonces
dependiendo del orden, pues pudieron haber sido más o menos significativas. Entonces, eso es algo que también pues es importante tomar en cuenta. Y bueno, teniendo esto, pues nosotros ya podemos hacer pues algunos cambios si es que queremos, pues, por ejemplo, mover, ¿no? A que la categoría de referencia sea no la primera, sino la última, la séptima, o sea, la que tiene más población. Entonces aplicamos el comando relevel y podemos como que rehacer este procedimiento, ¿no? O sea, al final pues es el ajuste de un modelo de regresión donde pues en nuestras interpretaciones pues vamos a tener como que interpretaciones diferentes porque estamos comparando con respecto a la séptima categoría, a la de mayor población. Por ejemplo, ahí estamos viendo que en la cuarta con respecto a la séptima sí tenemos una diferencia significativa, al igual que en el caso de la sexta, porque está abajo de 0.05. De esta, pues dependiendo del valor de significancia elegido, si es 0.1, pues sí, si es 0.05, no. Y nos está hablando, bueno, aquí tendríamos que tomar en cuenta igual los signos, ¿no? Para ver cómo es la asociación. Entonces, comparamos con la categoría última y pues ya iríamos viendo si se incrementa o no se incrementa el valor de la diversificación económica al estar en la categoría de interés, cualquiera de estas 6, con respecto a la categoría de referencia que es la séptima. Y también podemos repetir el proceso de nuestra nube, ¿no? O sea, al final aquí lo único que hicimos es cambiar la categoría de referencia y pues el procedimiento, que bueno, de hecho acá arriba lo tenía, pues no tiene que darte de cosas distintas porque al final no estamos representando una variable diferente, ¿no? O sea, las variables dummies nos están representando lo mismo, ¿no? La misma relación. Lo único que hicimos fue cambiar la categoría de referencia. Entonces, esta de acá, pues, es el mismo que tenemos aquí abajo. Ahí, aquí abajo. Y bueno, ahora en este caso, pues también nosotros podemos tratar de explorar cómo se están comportando pues las medias, ¿no? Entonces podemos calcular las medias originales en cada uno de los distintos grupos que estás formando por la única variable que es de tipo categórica, ¿no? O sea, todas estas variables de acá pues, no son de tipo categórico. Entonces, bueno, digamos que no sería de interés saber cómo se está comportando la media de la entropía en distintas categorías, porque no las tenemos, ¿no? En el caso de la que corresponde a tamaño de localidad, sí, ¿no? Y entonces eso nos puede ayudar como para empezar a entender, otra vez como que regresando a ese enfoque de diseño experimental, cómo se van moviendo las medias de la diversificación económica en cada uno de los niveles, o sea, es decir, de acuerdo al tamaño de la localidad. Y estamos observando que a mayor tamaño de localidad, pues aparentemente va a haber una mayor diversificación económica, aunque tiene una estructura como curiosa, ¿no? O sea, como que empieza a subir y en algún punto como que ya empieza a estabilizarse y luego pareciera que vuelve a bajar. O sea, como que tiene una estructura que a medida que nos encontramos en localidades más bajas, también la diversificación económica puede tender a reducirse. Eso es como entendible, ¿no? Porque si nosotros vamos a lugares pues que tienes pocos habitantes, probablemente la mayoría se dedican a lo mismo, ¿no? Y a medida que nosotros tenemos más habitantes, o sea, en términos de sectores, también vamos a empezar a ver que las personas se dedican a lo mismo. O sea, por ejemplo, ya en términos de un lugar más urbano, pues quizá ya no vas a tener nada de tipo agricultura, ¿no? Entonces ya se tiende más por ejemplo, a la industria de servicios, ¿no? O de manufactura. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las podemos empezar a observar. Este no lo voy a ocurrir ahorita porque como son tantísimas observaciones tarda mucho y aparte justo como tengo la grabación pues no vale la pena. Pero bueno, podemos hacer la prueba del event, que es esta. Esa es igual, exactamente igual, ¿no? O sea, tomamos la variable respuesta, tomamos la variable que estamos usando
que es la única categórica. Y vamos a ver si la varianza es la misma en cada uno de los grupos. Consideramos el número de distintas categorías que estamos comparando, que son las 7 categorías, pues desde el punto de vista de la ANOVA, recordar que como siempre quitamos un grado de libertad, porque pues es como en esa construcción de variables dummies y tomar una categoría de referencia. Y aquí pues es el total de observaciones, que si mal no recuerdo son 1563, menos el número de grados de libertad más 1, porque nos falta el término constante. Y justo, ¿no? O sea, aquí al final nosotros pues lo que vamos a tener... no es cierto, eran 1500... no. Ahí no sé, no me acuerdo cuántas observaciones son, pero... O sea, justo, aquí lo tengo. Son 1574, ¿no? 1574 menos 7 nos da el 1567. Y justo, ¿no? O sea, aquí estaríamos viendo a través de la prueba de Leven que se rechaza significativamente la hipótesis nula de que la varianza sea igual en los distintos grupos de la única variable categórica. Entonces, aparentemente la varianza pues no es tan similar en los distintos grupos. Eso es en términos de esta prueba, ¿no? Y esta tampoco la voy a correr porque es lo mismo. O sea, bueno, de hecho ahorita no nos sirve. O sea, sí, esta sí la voy a correr. Simplemente se está calculando los residuos estudentizados internos de la regresión. Entonces, si quisiéramos hacer estas gráficas para ver si la varianza es constante, pues podríamos comparar los residuos estandarizados contra los valores ajustados bajo el modelo, aunque de hecho al momento que usamos acá arriba la instrucción que no usé, el comando que no usé arriba, justo, ¿no? Se hace todo este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este gráfico, ¿no? El que no corrió. Y bueno, justo, ¿no? O sea, ya teniendo esto, nos queda la parte de las comparaciones múltiples. Aquí en la parte de las comparaciones múltiples, nosotros pues tenemos como que varias opciones. Ya sea que hagamos las comparaciones múltiples sobre los datos originales, o sea, de la variable de respuesta, y que entonces, como aquí, pues veamos a través de ella cómo se está dando, ¿no? Esta relación entre las medias. Sin embargo, digamos que estas medias que estamos calculando no son ajustadas. O sea, no están ajustadas a la presencia de variables explicativas adicionales. Pero bueno, en general, pues sí puede ser como algo que te puede dar cierta idea de cómo se están dando las relaciones. Por ejemplo, para ver si hay algún tipo de como tendencia, ¿no? En términos de aquí como mi análisis que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, entre 1,7, 2,7, 3,7, estamos observando que si hay diferencias significativas que me hablan de que como la diferencia es negativa, pues en los valores, bueno, no en los valores, en las categorías más bajas, 1, 2 y 3, tenemos en promedio una diversificación económica inferior que en 7, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros podríamos ver en términos del signo, ¿no? Que toma esta diferencia. Y entonces, justo, ¿no? O sea, podemos empezar a comparar otras, que a lo mejor era muy difícil que lo viéramos solamente con los coeficientes, como son las que vienen en medio, ¿no? Como estas. Porque en las que vienen en medio, pues no teníamos la posibilidad de hacer las comparaciones, bueno, más bien estas, no teníamos la posibilidad de ver este tipo de comparaciones a través de las pruebas test, porque estabas comparando siempre contra la categoría de referencia, y aquí pues ya podemos explorar cómo se comporta, por ejemplo, la 4 con respecto a la segunda, ¿no? Y si esta diferencia es significativa y en qué dirección es. Por ejemplo, aquí como la diferencia es positiva, te diría que en 4 tenemos en promedio una diversificación económica superior que en 2, ¿no? Entonces, ahí ya le podríamos dar una interpretación, pero como en general a nosotros nos interesa más bien saber qué va a pasar cuando consideramos a las otras variables explicativas, sería más coherente que hagamos este procedimiento de comparaciones múltiples sobre los valores que ya calculamos ajustados bajo el modelo.
O sea, aquí repetimos el mismo proceso que hicimos antes, solo eliminé casos perdidos para evitar errores. Y aquí pues vamos a hacer el ajuste del modelito, pero en lugar de que apliquemos la ANOVA para ver si hay diferencia en las medias y de ahí la prueba de Tukey, en lugar de usarlo sobre los valores originales, aquí lo vamos a usar sobre los valores ajustados, que son los valores que ya, digamos, se ajustaron a la presencia de las variables explicativas. Entonces podemos aplicar, pues, este proceso, o sea, todo lo demás es igual, o sea, simplemente ajustar el modelo, calcular los valores ajustados bajo el modelo de la y ver cómo se está comportando las medias en función de los tamaños de la localidad. Entonces, esto de aquí pues puede ser más adecuado si es que tú quieres hacer comparaciones múltiples, porque aquí sí ya estamos comparando los valores ajustados bajo el modelo. Digo, las dos opciones son válidas, pero pues son cosas diferentes, ¿no? O sea, cuando nosotros incluimos variables explicativas dentro de un modelo, en muchas ocasiones es porque queremos identificar cómo una variable, o sea, digamos como que nuestro objetivo del estudio es identificar solamente cómo una variable está afectando a la respuesta. Pero para identificar estas relaciones de una manera más realista, tenemos que tomar en cuenta variables que también estén afectando a esta variable y que pueden enmascarar los efectos reales, ¿no? Que justo es eso lo que estamos haciendo un poco aquí, ¿no? O sea, vamos a tratar de ver cómo se está comportando realmente pues, esta relación que tenemos entre nuestra variable de interés, que por ejemplo aquí es tamaño de localidad, y la entropía, tomando en consideración que estamos controlando por la presencia de pues algunos aspectos, por ejemplo, demográficos, sociales, de tipo económico con hacinamiento, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que usualmente se hace ya formalmente en un estudio. Entonces, bueno, realmente este último ejemplo pues, es una generalización de las cosas que hemos estado viendo, ya incluyendo tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Y pues digamos que en términos de esta parte como de modelos lineales generalizados con distribución normal y que tiene que ver con pues posibilidades de distintos tipos de variables. Con esto pues terminaríamos esa parte. Voy a empezar a ver otros aspectos que ya sé que han visto algo de eso con bueno, creo que con los dos, pero creo que con Juan Pablo tengo más claro que han visto, por ejemplo, cosas bayesianas y otro tipo de cosillas, pero pues ya digamos desde el punto de vista de esto que abarca los modelos lineales generalizados bajo normalidad más tradicionales, esto sería como lo último. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, digamos, de esta última parte, o bueno, de cualquier cosa. ¿No? Ahí va, más o menos. Bueno, pues entonces la siguiente clase, pues ya vamos a empezar con algo diferente. Creo que voy a empezar con, tengo que ver porque más o menos lo había planeado, pero quiero ver la parte de nuestros modelos estos que también creo que ya vieron algo de tipo Lazo y Rich, que son modelos restringidos. También quiero ver lo de la parte bayesiana y o sea, no me voy a meter tan a fondo, pero sí voy a ver cosas de eso. Quiero ver algo de análisis de datos como de tipo panel, que son como con presencia de efectos aleatorios, y también algo de modelos espaciales, que son como para datos georreferenciados. Entonces van a ser más como no introducción, porque sí les voy a hablar como bien de las cosas, pero, o sea, tampoco me voy a meter tantísimo, ¿no? O sea, de hecho, eso más bien, por ejemplo, en términos de tarea, pues va a ser mucho más práctico. Entonces, bueno, eso lo empezaremos a ver a partir de la próxima semana. Y pues entonces, por ahora me despido y que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el martes. Cuídense. Gracias, profe. Bye bye.
Ay, hola, profe. Oiga, Hola. quería ver si algo de casualidad. Sí, dime. Nada más que tienes cero relación con la clase. No importa, no pasa nada. es, más, es más como allá, un poco más de otras cosas. Ok. Bueno, es que en sí, en cuanto a series de tiempo, Ujú. porque es que lo que pasa es que ahorita, ya estoy trabajando y así. Ujú. Básicamente lo que hago, pues son, pues me encargo de un tema un poco más econométrico en cuanto a pronósticos y así. Ujú. Pero justo ahorita tengo la duda de, pues, qué tan confiables son como que los modelos ARIMA y todo eso. Y, o sea, no sé si haya alguna otra alternativa de cosas que se puedan usar para pronósticos así como que a un plazo un poquito más largo o cosas así. O sea, la idea es que quieres pronosticar a más futuro, ¿no? O sea, Sí. pero muy a futuro o